Estamos de vuelta, empezamos a desarrollar los distintos temas que enumeramos. Decíamos, derecho a la intimidad. Se realizaron modificaciones en la legislación salteña. Nos preguntábamos, ¿cómo trabajan nuestros legisladores al respecto? La doctora y diputada provincial Laura Cartucha está con nosotros. Muchas gracias. Por favor, Eduardo, un gusto. Gracias. Igualmente. Y bueno, coméntenos, ¿se han hecho estos cambios, estas modificaciones? ¿En qué consisten? Bueno, la verdad que era muy importante poder introducir estas modificaciones porque obviamente todo lo que es el derecho a la intimidad y la publicación de fotos íntimas sin el consentimiento, en estos casos a veces hay muchas parejas que se filman, que se graban, después se publican, se pelean, se divorcian, se publican este tipo de fotos sin el consentimiento de uno de ellos. Y bueno, obviamente antes se podía hacer la denuncia, de hecho hay muchas denuncias que están hechas, pero es en sede civil, no estaba tipificado dentro de lo que era el delito penal. Entonces, la verdad que nos pareció muy importante poder avanzar en ese sentido y que se pueda hacer una denuncia dentro de lo que ya es el fuero penal. Existen dos leyes a nivel nacional, una es la Olimpia, la otra es la Belén. Ambas mujeres han sufrido este tipo de persecución por publicación de fotos y de videos íntimos. Una de ellas lamentablemente se suicidó, se quitó la vida tras todo lo que esto implica, ¿no? Y la otra, bueno, es una activista feminista que está luchando por este tipo de cuestiones, pero bueno, son leyes que están paradas en el Senado, entonces quizás a veces el Senado de la Nación un poco como que está dormido, y nos parecía importante poder avanzar a nivel provincial en ese sentido y poder tener una ley que pueda normar y pueda regular esto. Te comentaba hace un ratito, de hecho también habla de lo que es la suplantación de identidad. Un diputado, nos encontramos los otros días con que tiene un perfil en una página de citas y claramente no es él. Entonces obviamente esto también provoca, conlleva mucho daño, causa daño en la sociedad, en cada uno de los involucrados, también en las familias, y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? También hablamos de las fake news, y más en lo que es este tiempo electoral, esta cantidad de noticias falsas que se han publicado, donde se involucra la familia, donde se involucran muchas cuestiones. Bueno, la verdad que creíamos importante poder avanzar en ese sentido y que ya no quede algo dentro de lo que es el fuero civil, sino pasarlo directamente al fuero penal. Eso también, ya vamos a ampliar cada uno de los temas ahí que enumeró, que están interesantes, pero por ejemplo, que pase del fuero civil al fuero penal significa también que la pena va a ser mayor. Sí, obviamente nosotros en la ley hablábamos de una condena de 30 días, en algunos casos de 25 días. Bueno, obviamente esto también es materia de regulación y de norma. Obviamente esto también lo va a ver el Senado, pasó al Senado en revisión. Con lo cual obviamente creo que todavía falta trabajarlo por parte del Senado y ver que se convierta en ley, pero creemos que es muy importante y la verdad que no avasalla en ningún momento la libertad de expresión, como se dijo, sino que por supuesto a veces quizás te llegan una foto y vos hoy la verdad que con la tecnología que hay ya no sabés si esa foto es verdadera o no, por esa foto se publica y esa foto lleva el nombre de una persona, de un funcionario público, de la máxima autoridad de la provincia, de quien sea, no termina sabiendo si la foto es verdad o no, pero la noticia se instala. Sí, y muchas veces cuando ocurre como sucede con las fake news, más tienen, supongamos, más réplica tiene cuando sale la noticia y no tiene igual réplica la aclaración. Exactamente. Eso es un flagelo. Y lo hemos vivido en época de campaña. Bueno, de hecho, el gobernador Gustavo Sáenz realizó una denuncia, Betina Romero realizó una serie de denuncias también, y Emiliano Dunham, quien fue víctima, la verdad, que de fotos que la verdad que no tienen nada que ver con lo que puede ser su actividad política o con lo que es su vida, también realizó denuncias al respecto por toda esta cantidad de fake news que salieron y esto a veces es como que se agudiza un poco más en épocas de campaña, ¿no? Sí, bueno, usted decía quien por ahí se opuso ayer en la ley a aprobar el proyecto, argumentaban la libertad de expresión. Sin ir más lejos, hace unos años atrás,
por ejemplo, en Pichanal fue el intendente que quiso multar a un periodista por difundir una fake news. Hay un hilo bastante delgado al momento de sancionar a quien difunde una fake news, porque hablamos de intencionalidad por una parte, cosa que la tienen estas noticias falsas, sin duda, la intencionalidad política, económica, y quizás por otra parte la libertad de expresión de una persona que sin querer ha retuiteado, por hablar en Twitter, o compartido o viralizado, ayudado a la viralización de estas fake news. Sí, bueno, es un hilito bastante delgado. Es un hilo bastante delgado, pero la prensa tiene la responsabilidad de chequear la información antes de publicarla. Entonces creo que en ese sentido es muy importante. Obviamente la prensa es un pilar muy fundamental que nosotros tenemos en la sociedad porque tienen la misión de comunicar y de transmitir. Ahora, si esa comunicación es una fake news, obviamente pierde toda la objetividad. Por eso digo siempre hay que tratar de chequear. Y quizás en este sentido lo que vos decís, tener quizás la misma oportunidad, ¿no? O sea, tanto la publicación de la fake news como el derecho a la réplica y la defensa, y que ambas tengan la misma cantidad de retweets o tengan la misma cantidad de publicación en los distintos medios, que eso es lo que no está ocurriendo, obviamente. Siempre el derecho a defensa o el derecho a réplica de una persona es como que vale menos que lo que se dice, ¿no? Bueno, claro. Y en este caso ya entramos a hablar de otro tema, que es la posverdad y toda la historia que se plantea dentro de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, sin duda era una materia pendiente avanzar en estas modificaciones, porque, como usted decía, el cambio de lo civil a lo penal, también se han creado fiscalías de ciberdelito, y es necesario que sea acompañada por una legislación. Sí, de hecho, bueno, nosotros también tenemos una ley contra el grooming, con lo cual es muy importante, que le hemos sancionado el año pasado, creo, si mal no lo recuerdo, o el anterior, pero bueno, también son temas muy, muy importantes, y obviamente sabemos que el mundo de la digitalización avanzó muchísimo. La digitalización, la tecnología, ahora tenemos inteligencia artificial y es como que cada día vamos sumando más herramientas. Entonces, en ese sentido, obviamente, creo que también hay que tener muchos más cuidados y más recaudos al momento de poder transmitir una información, de poder publicarla, de poder compartirla, ¿no? ¿Me permite cambiarle de tema un ratito? Claro. Ya que estamos hablando de legislación, temas penales, en Tartagal se está llevando adelante un juicio contra una mujer que junto a su pareja golpearon a su hijita, a la hijita de una de ellas, 4 años la criatura, muy golpeada, severas lesiones, y muchos lo comparan con el caso de Lucio Dupuy, ¿no? De La Pampa, ocurrido en el 2001. Y por ahí surgía la pregunta, ¿qué se hace al respecto en materia legislativa? Sabemos que está la ley a nivel nacional, la ley Lucio, y cómo se está trabajando aquí en Salta al respecto. Bueno, de hecho, aquí en Salta nosotros hemos adherido a la ley Lucio. Yo soy la autora de la adhesión a esa ley. Fue muy importante. Nosotros hemos recibido, junto al presidente de la Cámara, Esteban Amat, recibimos a los abuelos y a los asesores letrados de la familia. Verdaderamente es muy choqueante cuando ellos te cuentan todo el proceso que vienen realizando con respecto a lo que es esta lucha que ellos tienen porque cada una de las provincias pueda adherir a la ley, y lo que fue esta lucha a nivel nacional para poder obtener la ley Lucio. Obviamente, te digo que es choqueante porque ellos te cuentan los procesos por los cuales han pasado, y aquí en Salta nosotros tenemos un montón de ejemplos. La tenemos a esta nena de Tartagal, lo tuvimos a Tiago, a Francesca y a cuántos niños más que hemos tenido, y por eso creíamos también en materia legislativa que era muy oportuno poder adherir a la ley Lucio y que se puedan brindar las capacitaciones en todos los entes del Estado, y tanto también en la parte privada como a aquellas personas que quieran y puedan acceder a la capacitación, porque es importante poder resguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y fundamentalmente cómo actuar ante estos casos, ¿no? Porque actuar antes que ocurran. Claro. Actuar antes de que tengamos que lamentar una vida de un pequeñito, de una pequeñita, que la verdad que es tremendo. Entonces, creo que la provincia viene avanzando muy bien en materia de legislación. Desde la Cámara estos temas verdaderamente nos preocupan y nos ocupan, y esta adhesión a la ley nacional ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está en revisión en el Senado.
creemos que obviamente va a salir aprobada, porque la verdad que es algo que primero defiende los derechos de los niñas y adolescentes, y segundo implica capacitaciones en prevención y promoción con respecto a los derechos en todos los funcionarios, ¿no? Para el momento de actuar, para el momento de que si llega un niño golpeado, saber qué es lo que hay que hacer, dónde hay que denunciar, cómo hay que actuar, no tener miedo. Muchas veces me pasaba a mí en mi tarea como médica en el hospital, que llegaban una mujer golpeada, víctima de violencia de género, y los profesionales tienen miedo de realizar la denuncia. Entonces creo que en ese sentido hay que perder el miedo, hay que actuar con celeridad, porque es una vida que podemos salvar. Bien. Última pregunta, diputada. La cambio de tema. ¿Hubo modificaciones en los días de las reuniones de comisiones en la Cámara? Mira, la Cámara originalmente siempre las comisiones se reunían los días martes, que son los días de sesión, se reunían los días martes por la mañana. El acta de labor se configura desde el día miércoles hasta el día viernes de la semana anterior. El día viernes, en horarios de la siesta, nos llega el acta de labor por mail y se empiezan a pactar las reuniones de comisiones. Los días lunes a la tarde eran muy pocas las reuniones que se reunían, que eran la de Derechos Humanos, la de Salud y eventualmente una más que solicitaba la reunión los días lunes por la tarde. Donde se dificultaba esto quizás a veces mucho en la llegada de los legisladores del interior, porque no llegaban a tiempo a las reuniones de comisión. Hoy nos estamos reuniendo los días martes, discutimos en comisión los proyectos, el acta ya está pactada, las reuniones de bloque son los días lunes, y por supuesto el martes el trabajo legislativo y la sesión en diputados. Los diputados del interior, bueno, obviamente ellos vienen, trabajan los días martes y posteriormente vuelven a su lugar de origen a seguir trabajando en territorio. Los diputados capitalinos, en mi caso, por ejemplo, yo estoy de lunes a viernes en la legislatura. De hecho, durante el receso yo he estado trabajando en la legislatura, sé que depende mucho también de cada legislador. Pero como siempre digo, las verdades tienen que ser contadas completas, porque aquellos que cuentan verdades a medias terminan instalando cosas que no son. Le decimos sí o no al oyente, por ahí se decía en las redes sociales, estos cambios hacen que los legisladores trabajen menos. No, el trabajo del legislador no solamente es la tarea de comisión, esa es una de las tareas que nosotros tenemos. La tarea de comisión es una, la tarea de la sesión es otra, y después nosotros gestionamos, trabajamos en territorio. Yo todos los días recibo gente en mi oficina, ayudo a gestionar, organizo reuniones que la gente te va solicitando con distintos funcionarios, bajamos a territorio con distintos funcionarios. Esas son casi todas las tareas que tiene un legislador. Sumado a esto, la producción propia de proyectos de ley, de declaración o de resolución. Ha sido muy amable, muchas gracias. No, un placer, gracias a vos. Ya volvemos con más Cadena 365 TV.